tanto Ivonne como yo, quienes organizamos este evento, de tener esta convocatoria, de que estén acá acompañándonos, de que este tema sea tan relevante para todos y todas ustedes. Y bueno, tenemos todavía, vamos a arrancar para que no se nos haga más tarde el tiempo. Nos falta una invitada que es la doctora Ena del SEG Mujeres, pero está por llegar. Les pido una disculpa, se va a integrar ella más tarde. Y pues vamos a escuchar las palabras de bienvenida por parte de la directora de Equidad de Género de la Unidad Coordinadora de Proyectos Prioritarios, Vinculación Social y Derechos Humanos de la Semarnat. Ella es abogada egresada de la Universidad Libre de Colombia, con especialización en justicia constitucional y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, y maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo en México. Cuenta con una amplia experiencia profesional en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Género. Ha desarrollado una trayectoria en el litigio estratégico internacional como parte del equipo jurídico que litigó los emblemáticos casos de Digna, Ochoa y otros como García Andrade y otra contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también pues nuestro comisionado, el doctor Pedro Álvarez Icaza, que es licenciado en agronomía, maestro en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, doctor en sociología y jurisprudencia por la Universidad Pública de Navarra en España. Fue enlace ambiental de la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum. Es experto en política y gestión ambiental del desarrollo desde la construcción territorial de la gobernanza. Forma parte del programa de líderes ambientales del Colegio de México, del cual fue coordinador académico. Lo respalda una sólida práctica profesional en procesos sociales y ambientales desde hace más de 40 años. Durante 14 años fue directivo de CONAVIO y ha sido consejero de la CONAM, del Comité de Áreas Naturales Protegidas del Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, del Fondo Monarca, así como del Comité Externo Centro Geo del CONACYT y presidente del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Con eso dejo las palabras de bienvenida a ambos. ¿Quién quiere empezar? Primero que nada, gracias por estar aquí, sobre todo a los hombres. Lo valoro doblemente. Ahorita explicaré por qué. Es difícil pararse aquí desde mi historia personal, una educación que todos los hombres recibimos desde mi generación, machista, una educación donde la relación con las mujeres no era justa, no era equilibrada, y para ser franco me he tenido que reconstruir desde esa educación y esa cultura en la que yo viví. Soy el octavo hijo de una familia de 15, 8 mujeres y 6 hombres, y no, es 15, 9 mujeres y 6 hombres, porque la mayor murió, ¿no?, al nacer. Y sí, crecí con la historia del que llega al último es vieja, parece marica, todos los estereotipos con los que nos construimos muchísimos de nosotros. Y entonces, solo me atrevo a estar aquí, no porque yo sea ni mucho menos un hombre reconstruido. He hecho mucho trabajo personal, y aún así me equivoco constantemente, pero sí quiero decirles que estoy dispuesto a cambiar y he estado tratando de cambiar mis relaciones personales con mi esposa, con mis hijos, con el entorno, y también hablando con otros hombres, no sea de coches y de dinero y de poder, sino también hablar de nuestras heridas, de nuestros dolores, de nuestras angustias familiares, personales, económicas, existenciales, y creo que eso también me ha enseñado mucho de esa experiencia. Voy a leer una parte porque la leí y realmente quedó muy bien. Dice:
Muchas gracias. Es un gusto para mí estar en este evento de cultura laboral organizado por la CONAM y la Semarnat de forma conjunta. En el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que ya nuestra señora presidenta hizo el evento en la mañanera, habló mucho de esto, con testimonios y unos videos y unos eslogan hermosos que hay que estar escuchando en la radio, en la televisión. Y me parece que se inscribe en este esfuerzo de 16 días de activismo impulsados por el gobierno federal. En particular, este foro tiene por objetivo visibilizar la corresponsabilidad que como autoridades y sectores ambientales tenemos que impulsar en una cultura laboral humanista y con perspectiva de género en los entornos laborales. Y lo digo perspectiva de género, no me refiero con perspectiva sobre las mujeres, sino de género, o sea, hombres y mujeres involucrados en un cambio de nuestras relaciones. No es solo una conmemoración, es un llamado a replantear la manera en que trabajamos, convivimos y nos relacionamos dentro de nuestras instituciones. Por supuesto, agradezco, en cuanto que sea posible, a Elena Paloma Ayala, directora general de Políticas de Sexo, una vida libre de violencia de la Secretaría de las Mujeres, a Ivonne Roa, directora de Género de Semarnat, a Andrea Chávez, consejera de Semarnat, a Greg Bertona, amigo personal, con la que casi 12 años hemos trabajado en unos talleres de nuevas masculinidades, unos trabajos terapéuticos con hombres, con 6 generaciones que con trabajo hemos podido sostener, pero que hemos hecho algún intento cada 15 días los jueves y con retiros cada 4 o 5 meses. Acabamos de terminar la última generación. Y yo agradezco mucho, Gabriel, tu presencia en este espacio. Como me has dicho, hay que hacerlo y difundirlo a todos lados. Remarco con gratitud la presencia de quienes hoy caminan junto a nosotros y ustedes en este esfuerzo. Su experiencia y su compromiso nos ayuda a mirar más lejos y mejor. Quiero recordarles que hoy en la mañana fue el Foro Monarca, que ocurre en México cada año, lo que es la llegada de la empresa Monarca a las tierras de Michoacán y de Jalisco, y que este seguimiento es un recurso incansable de este pequeño helicóptero que recorre casi 4.000 kilómetros y que coincide siempre con estas fechas, que es justamente este 25 de noviembre. Y no es casualidad, ellas representan justamente la resistencia, la memoria y la continuidad. Y lo menciono porque justamente el 25 de noviembre es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Fecha que nos recuerda que la violencia contra ellas no es un asunto aislado, ni privado, ni inevitable. Es una realidad estructural que debemos de enfrentar valientemente y colectivamente. En Latinoamérica, en específico en la República Dominicana, en esta fecha se rememora desde 1981 en honor a las hermanas Mirabel, Patricia y Minerva y María, que fueron reconocidas como las mariposas, así se les identificó, que se pusieron el interior de Rafael Trujillo, que ya ha leído La Fiesta del Chivo, de esta novela de Vargas Llosa, entenderán de lo que estoy haciendo referencia. Ellas, mariposas, al igual que las mariposas monarca, han recorrido kilómetros y han heredado la lucha de millones de mujeres. Ellas, las mujeres, las mariposas, ellas nos enseñan que la vida siempre encuentra un camino cuando hay una voluntad para protegerla. Desde 2008, la ONU impulsó la campaña naranja Únete, una acción global que consiste en que cada 25 de cada mes se visibilice la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta y tiene el objetivo de generar conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. Por eso tenemos todos este patrimonio. La violencia laboral es parte de estas acciones que como institución buscamos erradicar. Si tomamos como base los datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones entre Hogares, INEGI, el INEGI informó que en 2021 al menos 7.9 millones de mujeres vivieron violencia en el trabajo. Repito, 7.9 millones de mujeres al menos vivieron violencia en el trabajo. La violencia laboral consiste en un acto o una acción en abuso del poder que daña la autoestima, la salud, la integridad, la libertad y la seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad y los proyectos de vida de las personas y la violencia institucional en aquellos actos u omisiones que las y los servidores públicos no impiden y evita el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. En la CONAM estamos trabajando una estrategia de género y derechos humanos que contempla el fortalecimiento de la cultura laboral. Buscamos alcanzar un nuevo
buscamos alcanzar de nuevo nuestro liderazgo en los temas de género y derechos humanos desde un enfoque de conservación humanista que innegablemente implica un enfoque de género. Invito a los hombres que están aquí presentes y a los que no han venido a que nos acompañen en este foro a sumarse a la campaña en contra de la violencia de género y a repensar nuevas maneras de ejercer nuestra masculinidad. La defensa de la vida supone ir más allá de la política ambiental tradicional para establecer el cuidado como eje de las acciones. El concepto de cuidado me parece central en esta conversación, es decir, cómo nos cuidamos entre todos y cómo cuidamos el planeta. Quise agregar de que, y lo voy a decir más tarde, yo tengo la hipótesis de que esta violencia hacia la naturaleza es una violencia patriarcal y esta forma de extraer, de colonizar, de conquistar, de violar la naturaleza tiene que ver con también una cultura que tenemos que erradicar. No es un tema solamente de partidos ni de visiones políticas, sino también tiene que ver con nuestra propia historia. Invito, ya lo dije, la defensa de la vida supone ir más allá de la política ambiental tradicional para establecer el cuidado como eje de las acciones. Que este foro nos recuerde que las transformaciones profundas comienzan en lo cotidiano y cómo tratamos y respetamos y cuidamos a quienes trabajan con nosotros. Sigamos construyendo una institución donde todas las personas puedan habitar el trabajo con dignidad. Me gusta mucho habitar el trabajo con dignidad, seguridad y esperanza. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Qué gusto verles la tarde del día de hoy para iniciar estos 16 días de activismo. Primero que nada, extenderles un caluroso saludo y afectuoso por parte de la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, quien justo esta mañana estaba en la conferencia con la presidenta Claudia Sheinbaum, reafirmando el compromiso que tenemos como instituciones de la Administración Pública Federal en este momento histórico para México, en donde además de las tareas que ya traemos en cada una de las instituciones, sabemos que el año 2025 es el año de la mujer indígena. Por lo cual queremos iniciar estos 16 días de activismo con este evento tan importante. Muchas veces vemos que los temas de género son algo externo, pero como justo lo mencionaba el doctor Pedro, son temas que todos los días nos tienen que estar increpando, tanto en nuestras relaciones personales como en nuestras relaciones laborales. Es por esto que, reafirmando este compromiso que tenemos al interior de la Semarnat y también con CONAM, es que queremos iniciar este día de primer día de actividades para eliminar la violencia que sufren las mujeres y las niñas en nuestro país. Quiero agradecer especialmente a los compañeros de la Semarnat y a las compañeras y compañeros también de la CONAM que han hecho posible el evento del día de hoy. También al Comité de Género del Sector Ambiental, en donde llevamos preparadas 38 actividades para que en estos 16 días de activismo el sector ambiental pueda cumplir con este compromiso y podamos garantizar que estemos reflexionando constantemente sobre las violencias que ejercemos y que también padecemos. Como lo mencionaba también el doctor Pedro, no olvidemos que el día de hoy es una fecha importante en donde conmemora la lucha de 3 mujeres que históricamente pusieron un alto a una dictadura en República Dominicana. Bueno, sin más, quisiera que pudieran tomar lo mejor y lo valioso de esta mesa de trabajo y que podamos tener también un espacio para que podamos reflejar esas preguntas o dudas que nos ayuden a encontrar una mayor claridad en este tema. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, aquí ya tenemos a nuestra invitada, una disculpa. Pase, doctora, por favor. Una disculpa, buenas tardes. Hola, gracias. Bien, para darle tiempo a la doctora Ena que respire un poquito, vamos a darle la palabra, mientras ella se acomoda, a nuestra compañera consejera Andrea Margarita Chávez. Ella es enlace técnico en la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización y persona consejera de la Semarnat.
licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco, maestrante en la Maestría de Derecho Administrativo y Fiscal, cuenta con experiencia de 7 años en la administración pública, desempeñándose como asesora jurídica y especialista en derechos humanos. Trabajó en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y en el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, atendiendo quejas y participando en el cumplimiento de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En dicha dependencia fungió como consejera en materia de hostigamiento sexual y acoso sexual, que es de lo que nos va a hablar ahora. Adelante, señora consejera. Muchas gracias. Soy un poquito mala de la garganta. ¿Si me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Bueno, como ya me presentaron, actualmente funjo como persona consejera por parte de la Semarnat. Mi compañera Hanna me apoyó a darles unos trípticos para que me vayan acompañando para explicarles un poco qué somos las personas consejeras. Justo inicia con la pregunta de ¿qué son las personas consejeras? Bueno, de acuerdo al protocolo para la prevención y atención, sanción del hostigamiento sexual y acoso sexual publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de enero del 2020, somos las personas designadas a través de una convocatoria abierta que lanza la Unidad de Administración y Finanzas en colaboración con las unidades de género de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Nosotras orientamos y acompañamos a la presunta víctima por hostigamiento sexual y acoso sexual. ¿Alguien sabe qué es el acoso sexual y el hostigamiento sexual? ¿No? Bueno, para iniciar, es una forma de violencia. De este primer párrafo, de que es una persona consejera, podemos ir desmenuzando todo lo que hacemos, pero iniciamos considerando que es una forma de violencia. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que existen 6 tipos de violencia. Y para empezar, es que podemos ir desmenuzando atrás, pero la violencia, ¿qué es la violencia? Para el tema que estamos viendo, la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público. Y de ahí derivan los 6 tipos de violencia contra las mujeres: psicológica, física, patrimonial, económica, sexual y a través de interpósita persona. Ahora, entonces, sabiendo qué es la violencia y sabiendo que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son un tipo de violencia, sabemos que el hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. Entre paréntesis está la palabra vertical. Les voy a decir por qué. El acoso sexual, siendo una forma de violencia en la que si bien no existe subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva al estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios elementos. Y aquí viene la palabra horizontal. Entonces, para que nosotras y nosotros diferenciemos si estamos sufriendo alguna violencia como acoso o hostigamiento, el hecho de, digamos que vertical, es que una persona que no estamos subordinadas ejerce esas acciones, digamos alguien que está como a nuestra par. Y el acoso sexual ya justamente es horizontal, es hacia arriba, es por ejemplo nuestros hostigamiento sexual es vertical y el acoso sexual es el horizontal. Entonces, pues sí, ¿entendimos eso? Bueno, ¿cuáles son nuestras funciones? El protocolo que señalaba establece 13 funciones. A mi consideración, las más importantes son las señaladas en los incisos A, B, C. Una muy importante es la C, porque si bien nosotras como personas consejeras brindamos atención a las presuntas víctimas,
no significa una representación legal, solamente es un acompañamiento para apoyarles si desean ustedes denunciar. Pero antes de denunciar, ¿cómo sé que estoy sufriendo acoso sexual o hostigamiento sexual? Bueno, en el tríptico viene algunas conductas como señas sexuales, tener contacto físico, tocamiento, manoseos, dar regalos a cambio de favores sexuales y demás. No necesita cumplirse una o necesitan cumplirse todas para caer en hostigamiento o acoso. Ahí en anexo hay una ruta para denunciar. Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda. ¿No? Ok. En la ruta para denunciar hay 3 vías para denunciar. Una es la penal, una la laboral y otra la administrativa. La vía penal, pues tendrían que acudir a un ministerio público o la Fiscalía Especial para los delitos de violencia contra las mujeres. De hecho, en los ministerios públicos hay unos módulos especiales para las mujeres que sufren de violencia. La otra vía es la vía laboral, que esa se realiza en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y la tercera es la vía administrativa, que es donde entramos las personas consejeras. Bueno, entra el comité de ética, el órgano interno y las personas consejeras. A través del comité de ética pueden, en el tríptico aparece el correo y la extensión, quienes les pueden apoyar. Me parece que están en el piso 9 a la... Y en el órgano interno, el correo electrónico, y nosotras como personas consejeras se pueden acercar en correo electrónico, en la extensión o acercándose directamente. Yo personalmente me encuentro en el piso 9 a la A. Entonces, sabiendo que la ruta para denunciar y que se pueden acercar a las personas consejeras, que de hecho hay un directorio que les envían por correo electrónico, o también están impresos los póster al lado de los elevadores, ¿sí? Somos 9 personas consejeras en oficinas centrales, pues con quien se deseen comunicar, quien les genere más confianza. Si están pasando por algún tipo de, si consideran, después de revisar las conductas que son actos de hostigamiento y acoso sexual, si consideran pertinente denunciar, pues conocen la ruta y las formas en que nos pueden contactar. Considero que denunciar es muy importante, no solamente si tienen dudas en si están sufriendo algún tipo de violencia, sino la denuncia les sirve nos sirve a las personas consejeras y a las autoridades en general para detectar los puntos débiles. En este momento estamos hablando de la materia laboral, ¿no? Pero incluso escolar, en nuestra casa. Creo que todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia, pero también tenemos que informarnos y no callarnos, y para eso estamos las personas consejeras. La Semarnat tiene un pronunciamiento de 0 tolerancia respecto a estos actos que se puede consultar en su página. Y bueno, pues no está de más decirles que las personas consejeras actuamos bajo principios, no solamente como personas servidoras públicas, sino específicamente en lo que les podemos apoyar, que es bajo una perspectiva de género. O sea, no nada más pueden denunciar las mujeres, evidentemente, ¿no? Los hombres también se pueden acercar. 0 tolerancia a las conductas de hostigamiento y acoso sexual, la presunción de inocencia, el respeto y protección de garantía de la dignidad, la prohibición de represalias, la no revictimización, la transparencia y la celeridad. Y bueno, si tienen alguna duda. Muchas gracias, licenciada Andrea Chávez. Es importante destacar que la función de consejeros y consejeros en estos ámbitos es totalmente honorífico, así que todo mi reconocimiento, licenciada Andrea Chávez. Bien, ahora vamos a pasarle la palabra a la doctora Ena Paloma Ayala Sierra. Ella es directora general
de Políticas de Acceso a una Vida Libre de Violencias. Es maestra y doctora en Ciencias del Desarrollo Rural Regional por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus investigaciones y publicaciones están concentradas en temas como reproducción social de las unidades campesinas en México, crisis, género y violencia. Ha sido docente del Instituto de Investigaciones Geográficas de la UNAM, de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas y profesora voluntaria de diversos proyectos de educación popular. Muchas gracias, doctora, por estar por acá en este foro. Adelante. Muchísimas gracias y agradecerles la consideración a la Secretaría de las Mujeres para acompañarles en este ejercicio comisionado. Por supuesto, reconocer el compromiso de la institución al estar pues haciendo este tipo de actividades alusivas a los 25, al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, y además sabemos que hay actividades que están acompañando los 16 días de activismo. Reciban todas, por supuesto, todos un saludo muy caluroso de parte de la Secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. Sé que tengo 15 minutos para la participación, entonces comenzaré. Nosotras nos solicitaron hacer un abordaje con todas y todos ustedes respecto al derecho a una vida laboral libre de violencias, que es en el tema en el que me voy a concentrar. Si les molesto con la siguiente. Bueno, la consejera les dio ya referencia de estos conceptos, que significa la violencia en contra de las mujeres según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que ahí quisiera yo decirles, la verdad, aprovechemos la existencia de la Ley General de Acceso, una ley novedosa, una ley de avanzada en América Latina, dado que no solamente permitió conceptualizar en México los tipos y modalidades de la violencia, fue también una discusión de avanzada, porque hasta la década de los 90 en México se consideraba que las mujeres vivíamos algunas formas de maltrato y que éstas se vivían de manera exclusiva dentro de la pareja, y varias feministas y organizaciones que estuvieron alrededor de la ley observaron que en todos los espacios en los cuales las mujeres nos desarrollamos experimentamos prácticas y formas de convivencia que están conducidas por la violencia. Eso pues llevó a que la Ley General de Acceso identificara tipos y modalidades de violencia, y uno de los espacios que reconoce como un espacio violento es el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral, puntualmente en el ámbito laboral y escolar, van también a identificar, o vamos a identificar, formas muy puntuales de violencia contra las mujeres, y además que son las más comunes, que son el acoso y el hostigamiento. En la Ley General de Acceso se define la violencia laboral como aquella que se ejerce por personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo, y esto tiene que ver con la existencia de estructuras de jerarquía, y que donde hay estructuras de jerarquía, pues normalmente, como nadie nos dice en realidad cómo deben ser las jerarquías, pues terminamos entendiendo que estas se ejercen con poder, y el poder tiene una configuración normalmente masculina. Entonces, en los espacios donde hay jerarquía, normalmente hay privilegios para algunos sujetos y subordinaciones para algunas sujetas. Entonces, se trata de observar el tipo de vínculo de relación que hay entre la víctima y el victimario, y en este caso, en el caso de los ambientes laborales, pues son las relaciones jerárquicas o bien las relaciones de privilegio, que no solamente son jefes o patrones, sino también compañeros de trabajo, y esto pues también está relacionado a nuestros códigos sobre cómo interpretamos el ser mujer o el ser hombre dentro de los ámbitos laborales. Este tipo de
de violencia se expresa, nos dice la ley general, en conductas o omisiones que discriminan, humillan, intimidan o atentan contra la dignidad, la integridad y o los derechos de las mujeres. En el ámbito laboral, este tipo de expresiones pues se van a reflejar en este tipo de indicadores, en negar y obstaculizar el acceso a un trabajo por el hecho de ser mujeres, discriminación por razón de género, por embarazo, por maternidad o por estado civil, impedir el ascenso o limitar el desarrollo profesional, exigir documentos que acrediten un embarazo, de hecho esto ya es un delito, o imponer pruebas de embarazo, el acoso sexual, que son conductas de naturaleza sexual no consentidas. Aquí la clave del consentimiento es como súper importante y más adelante abordaré el tema de la importancia de desarrollar culturas institucionales en las cuales el consentimiento a construir relaciones interpersonales tiene que ser la clave de la convivencia, el hostigamiento, que es ese sí el que se ejerce con mayor poder porque lo ejercen personas superiores en jerarquía o nivel, los climas de violencia, que son estos ambientes como entre bullying laboral y otras formas de intimidación o maltrato, la restricción del salario y los despidos asociados al género, a la maternidad, a los trabajos de cuidados o el embarazo o la lactancia. La siguiente, por favor. Rápidamente les comento. Según la encuesta nacional de la dinámica de las relaciones en los hogares, entre el 2016 y el 2021 hubo un incremento de 4 puntos porcentuales en el porcentaje de mujeres que experimentaron violencia de cualquier tipo a lo largo de su vida. Y en el ámbito laboral pasó de 26.6% de mujeres que habían vivido alguna forma de violencia a lo largo de su vida laboral a 27.9%. ¿Qué tipos de violencia están experimentando las mujeres? Según el último registro de la ENDIRE, son la discriminación, seguido de la violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia física. Por discriminación, pues también vamos a entender una forma de violencia muy puntual que tiene que ver con la exclusión y la selectividad, en tanto qué derechos se pueden ejercer y cuáles otros no. Y pues eso en sí mismo ya es una contradicción, porque los derechos, por ser derechos, pues son universales y tendrían que ser accesibles y no tendrían que estar determinados por un ambiente o por un conjunto de características sociales en algún espacio de convivencia, en este sentido, en la comunidad laboral. ¿Quiénes son los agresores en el ámbito laboral? En el 34% de los casos son los compañeros, en el 21% de los casos son los patrones o los jefes, luego le siguen los supervisores y siempre me llama la atención que luego le siguen los clientes. O sea, es como bueno, espacios que permiten, que normalizan la posibilidad de violentar a una mujer. Y quiero decirles, cuando hablamos puntualmente de acoso y hostigamiento, no siempre vamos a hablar como de los tocamientos y el contacto físico directo, también tiene que ver con miradas lascivas, con mensajes, con intimidaciones, entre otro tipo de conductas. No todas se manifiestan en un contacto físico y explícito. ¿Dónde ocurren las violencias según la ENDIRE? En el 80% de los casos dentro de las instalaciones del trabajo. ¿Y qué tipo de situaciones se dan dentro de las instalaciones? Pues luego directo, la violencia sexual. El 53% de los casos de violencia en las instalaciones de los trabajos son sexuales. Entonces, en este panorama, rápidamente lo que les quiero decir es que es súper importante prestar atención a lo que en política pública y en políticas institucionales nos toca a las personas servidoras públicas. Prestar la atención a las dinámicas que se desarrollan dentro de las instalaciones de trabajo y tener mecanismos muy claros para ver cómo están las relaciones horizontales, analizar, ¿no?, el que se permite y que está naturalizado como formas violentas de convivencia entre compañeras y compañeros de trabajo, y por supuesto contar con mecanismos de prevención, de atención y de sanción a las conductas violentas de índole sexual dentro de los espacios laborales. La siguiente, por favor. En cuanto a formas de discriminación, estas me parecieron cifras como llamativas, que se movieron muy feo. El 53.3% de los casos de mujeres mayores de 18 años en México declaró haber sido discriminada
por ser mujer. El 11% de las personas en México consideran que algunas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. O sea, este es un tema de normalización y de naturalización de las violencias que vivimos las mujeres, pues también son porque somos mujeres. El 23.4% de los casos de las mujeres de 18 años y más manifestó que le fue negado el ejercicio de algún derecho de manera injustificada en los últimos 5 años. Cerca del 20% en puntos porcentuales es la brecha entre mujeres y hombres respecto al conjunto de indicadores laborales, y el 4.2% de mujeres en México han vivido alguna forma de discriminación en su trabajo por estar embarazadas. Esta es la verdad. La siguiente, por favor. El tema de el embarazo y la incorporación a los ámbitos laborales también es muy importante. Yo sé que, bueno, aquí pues más o menos teníamos que sentar poner sobre la mesa nuestro diálogo como personas servidoras públicas y demás, pero también como personas servidoras públicas voltear a ver los panoramas con los que convivimos normalmente, y sabemos que la Semarnat tiene incidencia en más de alguno de estos sectores. Lo que quiero que vean en las gráficas que están en la parte de arriba, los colores rositas pues son las mujeres, como en la agricultura, el comercio, la manufactura, pero también en los servicios, el turismo y los servicios profesionales, que son además sectores periféricos a los sectores centrales, y estos de los servicios, el turismo y demás son sectores que suelen estar altamente feminizados, o sea, participan más mujeres laboralmente dentro de estos espacios productivos. El ingreso aún así es mayor para los hombres, aun cuando estos desarrollen las mismas actividades, el mismo puesto y el mismo tiempo de trabajo respecto a las mujeres. O sea, hay brechas de ingreso que nos hablan pues de un conjunto de disposiciones culturales que permiten que eso suceda. Y ciertamente, no lo puse aquí, debí ponerlo, en la Administración Pública Federal también llegan a considerarse la existencia de brechas de ingreso disfrazadas, porque tienen que ver con la accesibilidad que tenemos las mujeres hacia alcanzar mayores niveles o mayores puestos dentro de la estructura administrativa. La siguiente, por favor. Y esto pues es algo que ocurre en todos lados y es algo que a mí me llama como mucho la atención. Es una gráfica que nos habla del ingreso promedio que reciben hombres y mujeres respecto al número de hijos o hijas que tienen. Y estos son datos del tercer trimestre del año pasado, del 2024, o sea, son datos súper recientes. Y lo que nos dice la brecha de ingresos siempre está presente entre hombres y mujeres. Si no tenemos hijos o hijas, las mujeres recibimos un ingreso de 8,600 pesos y los hombres un ingreso de 10,600 pesos. O sea, la diferencia de 2,000 pesos ya por el simple hecho de la diferencia sexogenérica. Pero luego si las mujeres tienen un hijo, como que la estructura cultural nos dice, bueno, ok, como que esfuérzate y te doy un ingreso mayor, y entonces su ingreso de 0 a 1 hijo, el ingreso de las mujeres crece en cerca de 600 pesos, mientras que el de los hombres crece poco más de 4,000 pesos. O sea, se premia más a los hombres por tener un hijo y a las mujeres como más o menos. Pero en cuanto a las mujeres tienen 2 hijos o 3 hijos o 4 hijos, o sea, en cuanto va creciendo el número de hijos, el ingreso que reciben las mujeres por la misma actividad en el mismo sector, con el mismo número de horas de trabajo, empieza a disminuir. Mientras que el de los hombres pues se incrementa, incluso cuando tienen 2 hijos, la diferencia de ingresos respecto a tener un hijo pues es bastante notoria, pero respecto a las mujeres pues es una diferencia de cerca de 6,000, exacto, de 6,000 pesos la brecha que se genera entre hombres y mujeres por tener mayor número de hijos. ¿Qué es lo que está sucediendo en los ámbitos laborales? Pues que hay un castigo a las mujeres por la maternidad, que no hay estructuras institucionales que permitan a las mujeres ejercer su mandato de cuidados y que no tenemos todavía una cultura ampliamente institucionalizada respecto al reconocimiento, a la redistribución y a la reducción de los trabajos de cuidados. Porque esto, bueno, digamos que los hijos son un indicador del mandato femenino, de la reproducción social, pero hay otros elementos que están presentes en cuanto a la reproducción social, como el cuidado de personas enfermas o personas
personas con discapacidad, el cuidado del mismo ambiente doméstico, llevar la comida, hacer el mandado, recoger a niñas y niños de la escuela, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también se refleja en las estructuras institucionales, la Administración Pública Federal, a través de, en su momento, la Secretaría de la Función Pública, hace 2 años me parece, publicó un conjunto de lineamientos respecto al reglamento para el personal de la Administración Pública Federal, que tiene que ver con algún tema de licencias de maternidad. También están ya normados los lactarios y ludotecas dentro de las instalaciones de la APF, y sin embargo esto que está en esta gráfica no es privativo de los sectores privados e informales, donde también laboralmente hay un reto muy importante para las mujeres en México. El día de ayer revisé la estadística de la ENOE, el 54.6% de las mujeres ocupadas en el país, que es de 26.6 millones de mujeres que en este momento están empleadas, ese 56.4% de mujeres está en la informalidad. Esto implica que la cobertura de derechos laborales y de protección al trabajo que tenemos las mujeres y que es precaria dentro de los ámbitos formales de trabajo, pues no está llegando al 56.4% de las mujeres que en este momento se encuentran trabajando, y esto, bueno, me parece una realidad que como Administración Pública Federal y como instituciones del Gobierno de México, pues tenemos que comenzar a confrontar. Y ya nada más para cerrar, en la siguiente lámina algunas recomendaciones, porque fue lo que nos solicitaron, cuáles son los derechos de las mujeres en el ámbito laboral. Ciertamente esta abstracción de vivir una vida libre de violencias, pero esta se tiene que manifestar en acciones concretas dentro de nuestros espacios de trabajo. Tenemos que hacer una interpretación de lo que significa vivir violencia sexual, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, etcétera, etcétera, y modificar algunos de nuestros patrones de convivencia institucional para poder llevar a cabo este ejercicio, lo cual, por ejemplo, se manifiesta en este pronunciamiento de cero tolerancia que tiene la Semarnat. Nosotras celebramos mucho que lo tengan, porque pues tiene que ver con también la sanción social dentro de nuestra comunidad laboral a determinado tipo de conductas. Garantizar los derechos laborales mandatados en el marco normativo no es tan difícil, ni hay que inventar absolutamente nada más que asegurar y garantizar que se ejerzan. El tema de la justicia salarial, no únicamente en la APF, esto les decía está como una de las principales demandas en los sectores informales laborales, las licencias asociadas al cuidado, las licencias de maternidad, de paternidad, el tema de la lactancia, entre otro tipo de alternativas para poder llevar a la abuelita al médico, y estas cosas que son imprevistas y que están siempre relacionadas al cuidado. El niño se enfermó en la noche, la niña estuvo vomitando en la mañana, cosas que suceden y que las mujeres en su mayoría, los papás, tenemos que comenzar a atender. La promoción de una cultura institucional orientada a la prevención de las violencias y la discriminación. La verdad es que este diagrama que tienen aquí de qué conductas son actos de acoso y hostigamiento, yo siempre recomiendo mucho que se imprima y se pegue en las paredes. O sea, es bien fácil evitar una mala interpretación, ¿no? De que la sobada de hombro y este tipo de cosas que no son necesarias y que nos pueden evitar vivir en un ambiente complicado. Mecanismos garantes de la atención cuando las mujeres viven alguna situación de acoso o de hostigamiento. Medidas cautelares efectivas para cuando ya sucedió una situación se activen este tipo de medidas cautelares, y otras que tienen que ser reparatorias, porque además cuando las mujeres vivimos acoso y hostigamiento tendemos a ser culpadas, se genera alrededor de nosotras un ambiente de señalamiento, etcétera. Acciones para el adelanto que permitan a las mujeres avanzar en términos profesionales, de ingreso y en otros indicadores laborales, y constituir una infraestructura pública y social que facilite la incorporación laboral, entre ellos, por ejemplo, prácticas que luego no son tan complicadas como tener cursos de verano cuando niñas y niños están de vacaciones, ¿no? Por ejemplo, o situaciones que se pueden resolver dentro de la institución y que facilitarían a las mujeres, principalmente una incorporación más efectiva a su proceso laboral. Ahí quedaría yo, pero estamos a su disposición. Muchas gracias.
muchas gracias, doctora Ena. Las cifras, la verdad es que son un poco impactantes, todavía duelen, ¿verdad? Y por eso estamos aquí tratando de visibilizar estos temas y que sobre todo quienes estamos recibiendo esta información, pues la podamos reflexionar, nos la podamos apropiar y generar esa conciencia, esa cultura que necesitamos construir de denuncia, de no impunidad, de transparencia y de equidad y de igualdad. Y es un compromiso, por supuesto, pues de arriba para abajo, pero de abajo de arriba también, ¿verdad? Bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar con nuestra compañera Frida Baños. Ella es bióloga, ella es directora de la Dirección General de Operaciones Regionales de CONAM, bióloga egresada de la UNAM desde 2016, forma parte de esta institución y pues tiene varios años de experiencia en monitoreo biológico, educación y comunicación ambiental, sobre todo en la reserva de la biosfera de Calakmul, donde trabajó con comunidades de la selva maya, impulsando procesos educativos con énfasis en infancias y adolescencias. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Igual me disculpo un poquito por la voz, ya saben, el virus anda por todos lados. Sin embargo, aquí pues justamente hablando de construir, esta presentación va en torno a la construcción de entornos laborales libres de violencia en la CONAMP, y esto va con la siguiente, por favor, con énfasis en la CONAMP, porque como ustedes saben, la CONAMP está en territorio nacional. Nosotros y nosotras estamos trabajando de la mano con las personas de las comunidades, trabajamos mucho en territorio, y eso es muy importante mencionarlo, porque todo eso que trabajamos en territorio pues al final se ve reflejado en todos los resultados de la conservación de las áreas naturales protegidas, y que justamente el trabajo que tienen las compañeras en territorio y que también va de la mano con las mujeres que están en las comunidades, pues nos ha dado muchísimos y muy buenos resultados, tanto en proyectos como en algunos productos que son tangibles, y que ahí es donde podemos ver pues toda esta riqueza y todo este trabajo que se ha hecho en conjunto, ¿no? Y pues justamente este día, pues la conmemoración de este día, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más extendidas y normalizadas en el mundo. Si ahorita hacemos un ejercicio, yo les digo, a ver, las mujeres que están aquí presentes, levante la mano quien a lo largo de su vida ha sido violentada de diferentes formas solo por el hecho de ser mujer. A ver, vamos a hacer ese ejercicio. Levanten la mano solo a las mujeres, solo por ser mujer. Entonces, aquí pues básicamente todas están levantando la mano, y en estadística también eso se ve, ¿no? Por ejemplo, hay estadísticas que nos mencionan que 1 de cada 3 mujeres ha sido violentada a lo largo de su vida, y pues bueno, aquí se vio el reflejo un poco de esos esfuerzos también de monitoreo de cómo están las cosas. A lo largo de la historia, pues las mujeres, como saben, pues han sido rezagadas en muchos aspectos. Hasta ahorita se están logrando muchas cosas gracias a las mujeres que han luchado incluso para que todas nosotras estuviéramos aquí, pues ha habido lucha de muchas mujeres, y pues también nosotras en este momento pues estamos poniendo un granito de arena para que las futuras generaciones de mujeres también estén ocupando estos puestos, otros puestos, y pues que estén ocupando los nichos que se necesitan ocupar, ¿no? En cuanto a la CONAM, como les mencionaba, pues como estamos en territorio, pues también para nosotros y nosotras es muy importante que la protección de las mujeres y la protección de los derechos humanos en general pues sean reconocidos en la labor que hacemos. Necesitamos fortalecer la igualdad sustantiva, y que pues ningún espacio en los que trabajemos en la CONAM pues tenga algún factor de violencia para las mujeres y también para todas las personas. Necesitamos también consolidar estos pues, equipos más sólidos, eficientes y respetuosos, para que todo esto que ya hay resultados en la CONAM de cómo trabajamos pues se fortalezca, ¿no? La siguiente, por favor. Y pues hablando de violencia, creo que es importante mencionar, que ya lo hizo un poco la compañera que me antecedió,
que es muy importante también mencionar qué es, cómo se ve, y en este caso, cómo se ve con las compañeras que están en territorio, ¿no? Cómo se ve en campo, con las ecoguardas que están trabajando con las comunidades, que están haciendo muchísimas cosas. Pues en cuanto a violencia, tenemos pues la explicación que nos hizo la compañera, que es muy buena, ¿no? Que justamente cualquier afectación a nuestra integridad física, mental y a nuestra integridad en general, pues se ve afectada, y esto se puede ver tanto en violencia física, amenazas o intimidaciones, el acoso laboral, que ya es muy persistente, ¿no? O sea, que siempre le están molestando a una persona por cualquier cosa, el hostigamiento o acoso sexual, la exclusión o de la exclusión en la toma de decisiones, la discriminación, el abuso de poder, el acoso sexual que se repitió, el abuso de poder, menosprecio del trabajo por razones de género y amenazas o intimidaciones. Por ejemplo, cuando estamos en campo, generalmente, no sé, un ejemplo que se me viene a la mente es, no, yo no me voy a subir a esa lancha porque la va a manejar una mujer, así literal, y pues las mujeres no manejan lancha, ¿no? O por qué una chica que es mucho más joven que yo me va a enseñar a hacer ciertas cosas que he hecho durante toda mi vida, o literal, por ejemplo, una mujer que sea directora de un área natural protegida, que tal vez en una asamblea no sea escuchada al igual que si fuera un director de área natural protegida, ¿no? Entonces, en territorio, si bien en general pues hay muchos factores por los cuales las mujeres pueden sufrir violencia, cuando estamos en territorio estos pueden ser muy diferentes a los que vivimos aquí en oficinas centrales, y también incluso podrían ser más, ¿no? Entonces, pues para eso necesitamos trabajar en diferentes cosas para tratar de amenizarlo y en algún momento erradicar pues todas estas acciones violentas hacia nuestras compañeras en la CONAP. La siguiente, por favor. Los principios para un entorno libre de violencia, pues aquí tal vez los podemos mencionar de manera muy sencilla, pero pues esto tiene una complejidad bastante fuerte. En el caso de que se necesitan hacer muchísimas acciones para llegar, por ejemplo, a que no exista violencia en los entornos. Por ejemplo, la cero tolerancia a cualquier forma de violencia o acoso, eso es fundamental, y que no solamente parte desde lo estructural, sino también desde lo interno, de saber en dónde estamos incluso incidiendo. Algo que se repite mucho y que creo que cuando hacemos como charlas de género y demás, se menciona como algo que, sí, pasa muy seguido, pero no le tomamos esa importancia, algo tan simple como, por ejemplo, no reírme del chiste machista del compañero, ¿no? Siempre lo mencionamos, pero cuando pasa enfrente de nosotras y nosotros, hay que como que hacer esa retrospectiva de ver qué es lo que hacemos nosotros y nosotras en ese momento, ¿no? Otro tema que es muy importante es que la perspectiva de género esté en todos los procesos laborales. Y creo que aquí también poco a poco, y ahorita que tenemos un impulso más grande para poder llegar a estas metas de género, pues creo que es algo que está avanzando poquito a poquito, pero pues que también es fundamental. El respeto y trato digno como regla fundamental, esto parece también de las cosas básicas, pero que no siempre está implícito, ¿no? Que no siempre está ahí a la orden del día, en acción con acción, entonces hay que tenerlo también muy en cuenta. La escucha activa ante cualquier señal de riesgo, esto también es como para que todas y todas tengamos las alertas siempre bien presentes en las cosas que están pasando a nuestro alrededor y las que nos estén pasando como personas, también es como muy importante tenerlo siempre en cuenta. Otra que también va de la mano con estos procesos en los cuales ya si llega a haber una transgresión a nuestra persona, pues es la confidencialidad y la no revictimización, ¿no? Porque muchas veces cuando ya, o sea, si bien es difícil alzar la voz, cuando se alza la voz, ¿qué es lo que pasa? A veces a las personas no se les toma en cuenta o se les revictimiza, y pues eso no podría pasar, ¿no? Debería de pasar. Otra es la corresponsabilidad, y es lo que les comentaba, ¿no? Todos y todas somos parte de la solución, que si bien es algo estructural que
pues sí, es un poco en vertical, pero también debe ser algo horizontal y que debemos de afrontar como personas y que cada quien, estoy segura, que por ejemplo vuelvo al ejemplo del chiste, ¿no? Si desde ahí, desde ese momento, cada uno de nosotras y nosotras ponemos un alto en estas cosas, pues ya se va avanzando más, ¿no? Y que ahora comento como el tema del chiste, lo tomo como ejemplo, como algo muy cotidiano, pero pasan cosas muchísimo más fuertes, ¿no? Que solamente un chiste. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, nada más se repite esta. Y justamente, pues algo en lo que la CONAM está trabajando y que ahorita justamente le voy a pasar la palabra a mi compañera Carla Pliego, es justo qué estamos trabajando o cuáles son esas cosas que vamos a estar trabajando en la CONAM para empezar a suplir esto, ¿no? Y que, como les mencionaba, también es muy importante siempre tener en cuenta que no solamente es CONAM oficinas centrales, sino que estamos en todo el territorio y que también en territorio se han estado logrando muchísimas cosas en la parte de género. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho es las compañeras que atienden incendios forestales, porque como bien saben, los incendios forestales generalmente siempre se atendían, los hombres eran los únicos que atendían los incendios forestales, ¿no? Y esto era algo como que perpetuaba, o ciertas acciones que solamente hacían los compañeros en campo, pero justamente en el de incendios forestales, incluso hasta ahorita, por ejemplo, las compañeras se quejan de que ningún uniforme, ninguno, horma hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? O sea, siempre están dirigidos como hacia los hombres, porque pues por el tiempo han sido quienes están llevando el tema de incendios forestales. Sin embargo, y aquí sí me gustaría reconocer a las compañeras que tienen su brigada solo de mujeres y que hacen un esfuerzo increíble y que atienden los incendios forestales de una manera increíble, y que bueno, son esas cosas son esos pasos que estamos como llevando como institución y que van hacia un mejor camino, ¿no? Entonces, muchas gracias y ahora le cedo la palabra a mi compañera Carla. Gracias. Muchas gracias, Frida, por darnos este contexto que pues es muy, muy real de lo que todavía pues muchas compañeras están expuestas también en las ANPs. Y bueno, pues ahora me permito rápidamente simplemente mencionar que desde junio de este año, la siguiente por favor, estamos trabajando gracias a Pedro, porque bueno, Pedro creo que hay que decirlo, yo estoy muy, pero muy contenta de tener un jefe como él, de tener un jefe tan sensible, tan comprometido con estos temas, que sí se los toma en serio, y ir de la mano en esta estrategia de la CONAM que busca, pues se descansa en tres grandes pilares, que uno pues es cultura laboral, institucionalización, y donde queremos precisamente empezar pues a fortalecer nuestros mecanismos. Desafortunadamente se fue Fabiola, que es nuestra nueva directora general de Administración y Finanzas, que también eso nos da muchísima alegría y esperanza. Y con ella pues vamos a hacer, Diana también que está por acá, ya no está. Bueno, con ellas estamos trabajando pues la conformación de nuestro comité de ética, ¿verdad? Para que funcione de nuevo, para que las denuncias sí tengan, digamos, un buen fin. Y bueno, este es el inicio de un proceso, ¿verdad? No es nada fácil, porque pues el camino es largo, hay que certificar a las consejeras y los consejeros, hay que capacitar, hay que hacer campañas, hay que sobre todo entre nosotras y nosotras tener muy claro qué es acoso sexual, porque eso también entra mucho a veces en el mundo de la percepción, de las subjetividades, ¿verdad? Pero necesitamos nosotras saber perfectamente cuál es esa línea donde ya no es agradable, donde ya no es amistoso y donde ya incomoda, donde ya, pues eso es lo que necesitamos saber, qué es acoso y qué no es acoso. A veces es difícil, ¿no? También necesitamos saber qué es hostigamiento laboral y qué no es. Entonces, tenemos un gran camino de aprendizaje que andar,
Y bueno, estoy muy contenta porque aquí están compañeras precisamente de la CONAM, Rosalba, Maribel, Xochitl, María, quienes también ayudaron a que este evento, la compañera también Amalia, que está por acá, ¿no? Y Gaby Becerril y Gaby Becerra, que han apoyado este evento y que pues estamos construyendo el hecho de que pues en la CONAM lleguemos a una cultura de tolerancia cero a las discriminaciones y a las desigualdades, a mejorar nuestro trato y estamos seguras y seguros que esto va a redundar en un mejor desempeño de cada una de nosotros, en un mejor ambiente laboral, ¿no? Donde nos acompañemos todos en los desafíos tan grandes que tenemos. Y bueno, pues otra parte, adelante la siguiente, por favor, otra parte de la estrategia, pues es lo que corresponde a política pública, que vamos a trabajar muy de la mano con Ivonne, vamos a trabajar muy de la mano con el comité de género sectorial, y donde hay muchas buenas prácticas que replicar, ¿no? Con Agua, con Afor, pues ya tienen sus lactarios, tienen sus ludotecas, y nosotros estamos quedando un poquito atrás, pero vamos ya en el camino a construir pues todo esto que se necesita para que las mujeres y hombres nos sintamos seguros, seguras, motivados sobre todo, y orgullosos y orgullosas de ser parte de esta institución. Gracias. Bien, ahora vamos a dar espacio, hay que aprovechar aquí a nuestras compañeras, a nuestro compañero, ¿verdad? Preguntas y respuestas. Les pediría que fueran muy breves. Ahí está la compañera Estrella de Estado y la compañera Gaby Becerril, que nos va a ayudar a pasar el micrófono. ¿Quién de yo? No tengan miedo. ¿Por acá? ¿Por acá? A ver. Acá. Bien, adelante. Hola, buenas tardes. A nivel institucional, hablando de la CONAM, pertenezco a la CONAM, y entendiendo, como ya mencionaron, que hay diferentes niveles de violencia laboral, dígase desde el aislamiento laboral, el bloqueo del crecimiento profesional, el abuso de poder, hasta la humillación. Y esta violencia no siempre es ejercida por hombres, también es ejercida por las mujeres que están en el poder. Sí. ¿De qué forma se atienden las diferentes formas de violencia ejercidas por mujeres hacia otras mujeres dentro de los espacios de trabajo y cómo se garantiza que éstas también sean visibilizadas sin minimizar su impacto en la organización? Bien, precisamente la conformación del comité de ética, compa, ese es el fin, ¿no? Que se puedan tratar estas denuncias, no importa si es un par, si es una jefa, un jefe, si incluso es alguien subordinado, ¿no? Lo importante es que podamos detectar el hecho y en eso estamos trabajando para que esas denuncias tengan un buen fin y se canalicen y pueda haber consecuencias. Estamos precisamente conformando el comité de ética en estos meses. Gracias. ¿Alguien más? Sí, por acá, José Antonio. Estaba comentando, Frida, sobre las brigadistas y venimos de un taller ahorita en Cañón de Usumacinta, donde fueron compañeras y compañeros de Guatemala, de Belice y de México, y venían rangers, o sea, no eran nada más combatientes o combatientas, sino eran rangers. Y el tema de género en las brigadas, pues fue un tema que causó una polémica interesantísima, ¿no? La visión del 70% de los que estaban ahí, pues decían que las mujeres, pues si acaso, tendrían que llevar el control administrativo, ¿no?, del tema de los incendios. Y de ahí salió
digamos, los ejemplos de las brigadistas que ya están haciendo su trabajo aquí en México y algunos ejemplos en Guatemala. Y al final de cuentas se llegó a la conclusión de que no es más que un tema de adiestramiento y sí, pues de capacitación, y que las mujeres tienen tanta capacidad como cualquier hombre para enfrentar un reto como este, ¿no? Entonces, creo que sí es mucho el trabajo que hay que hacer es inmenso, y confiamos en la tenacidad de ustedes y de Carla, que creo que nos va a empujar y a motivar para que esto funcione. Y muchísimas gracias por este espacio de comunicación. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Adelante. Bueno, preguntarles, me parece que esa estrategia es fundamental y resuelve muchos temas, sobre todo como más de corte interno, ¿no? Y atiende un tema mucho más invisibilizado porque a veces es muy sutil ese tipo de violencias, ¿no? Sin embargo, pensando justamente en el trabajo en las ANPs y en las mujeres, no solamente directamente que trabajan con la CONAM, sino también las beneficiarias, ¿no? Que de pronto también se involucran en trabajo como brigadistas o como restauradoras o bueno, diferentes proyectos que se pueden implementar respecto al tema de conservación, restauración. Incluso las propias compañeras que trabajan en CONAMP se exponen también de una manera muy distinta, no solamente a todo lo que tiene que ver con violencia de corte o en el ámbito laboral, sino a toda la violencia que está afuera, ¿no? Entonces, mi pregunta era como, ¿hasta dónde también están pensando llevar esa estrategia a atender, por un lado, analizar la vulnerabilidad diferenciada de, no es lo mismo cómo se expone una mujer en una carretera, en cierto contexto, o en una zona en la que uno tiene que ir a campo, no lo sé porque me toca ir a mí también, ¿no? Y somos un equipo de puras mujeres y tenemos que considerar un plan distinto, ¿no? Cuando tenemos que ir a Sinaloa, tenemos que ir a Sonora, tenemos que pensar cosas distintas, ¿no? Si viajamos de noche, si no viajamos de noche, con quién vamos, ¿no? Entonces, pensaba, claro que esos protocolos existen porque responden a una necesidad que se ha tenido que atender, pero ¿qué tanto se mete esa estrategia también justo por el contexto de violencia que vivimos en el país y que afecta muchísimo el trabajo de conservación, restauración en medio ambiente, porque limita hasta dónde también las mujeres se pueden involucrar porque las expone a un riesgo mayor? Gracias. Sí, justamente, bueno, como respondiendo a un poco a ambas preguntas, hace poco firmamos un convenio con CONAFOR. Algo que se va a trabajar en el tema de género de manera paralela, pues justamente es en el tema de las brigadas de incendios forestales, que hace poquito se está trabajando incluso con Ecosur. Se está diseñando una estrategia, pero ahorita estamos en el tema del diagnóstico de cómo las mujeres están involucradas en el tema de la atención a incendios forestales, tanto de CONAFOR como de CONAMP, pero que también son de las brigadas comunitarias, ¿no? Y ya Carla seguramente va a ahondar más en cómo esta estrategia que se está pensando en CONAMP va a incluir también a las mujeres de las comunidades, pero también yo quisiera como mencionar que, digo, tal vez no llevo muchos años en la CONAMP, llevo aproximadamente 9 años en la CONAMP, y lo que yo he visto que ha ido pasando en territorio es que cada vez más está ahondando más profundo el tema de género y eso está resolviendo un poco de más cosas, ¿no? Falta mucho, sí. Sin embargo, creo que el hecho de que ya existan brigadas conformadas solamente por mujeres y que se les reconozca la labor que hacen, o que hay brigadas de monitoreo biológico, o todos estos proyectos que incluso una cosa muy bonita que hicimos este año fue reconocer a muchas mujeres, y lo estuvimos publicando en las redes sociales de CONAMP, a muchas mujeres que trabajan en la conservación de las áreas naturales protegidas desde CONAMP, desde la academia, desde las comunidades, desde las ONGs, y pues estuvimos como publicando todas esas acciones, ¿no? Que son pocas a comparación de todas las que hay, pero sí se está trabajando como en este tema tanto ya de fondo, de saber qué es lo que nos adolece como institución y qué podemos hacer. Otra cosa también, nada más para mencionarlo como un tema, es que en el tema de subsidios se cuentan con las acciones afirmativas de género, ¿no? Y esto quiere decir pues justamente que a quienes son beneficiarias pues se les puede dar este porcentaje para cubrir estas triples jornadas que tienen, ¿no? Porque si bien las mujeres siempre tenemos, ya sea
cargas maternas o que se cuidan a personas, pues que se cuida a personas, ¿no? En general. Y pues justamente un poco en el tema de subsidios se trata de hacer, pues ayudar un poco en esa parte. Sí, rápidamente, es importante este convenio porque el convenio que tenemos ahorita con CONAFOR, del cual vamos a emprender muchas actividades de la mano, pero es de relevancia que es un convenio que tiene COSUR con CONAFOR y ahora de rebote nos han invitado, que es algo que se está trabajando en distintos países de Latinoamérica además, no solo en México, y me parece muy relevante pues porque volteamos a ver a esas mujeres, ¿verdad?, que pareciera que no existieran, pero que tienen un papel importantísimo en el manejo del fuego. Bien, con lo que nos preguntaba la compañera, nos señalaba, efectivamente hay muchos desafíos a nivel local por la inseguridad, ¿no? Pero también a ese nivel es donde también queremos hacer el acompañamiento, porque si no se pierde, ¿verdad? Creemos también que necesitamos un sistema de información que nos diga muy bien el mapeo organizativo de las mujeres, ¿no? Porque nada más tenemos información de quiénes están siendo beneficiarias de nuestros programas y proyectos, pero no estamos viendo qué grado de organización está provocando esas actividades. Entonces, creo que empezar, ¿no?, a facilitar y a promover las redes de mujeres, ¿sí?, es lo que desde mi punto de vista es lo más importante que tenemos que hacer, ¿no? Es decir, cómo vamos haciendo cadenas de organizaciones en las ANPs desde las mujeres de base de las comunidades hasta las ONGs que hacen, ¿verdad?, defensa de derechos humanos, defensa de la violencia y demás. Entonces, creo que tenemos que generar esas alianzas a nivel local, ¿no? Y dejar de pensar que uno va a llevar la luz, que uno va a llevar, ¿no?, el conocimiento, sino más bien cómo facilitar que estas mujeres puedan tener una voz, vérseles como sujetas de derechos, ¿no? Entonces, tenemos eso todavía, muchas resistencias en las ANPs porque algunos compañeros nos dicen, bueno, pero es que los productores, ¿no?, las comunidades, pues es que nada más invitan a hombres, ¿no? En pesca pues hay puros hombres, ¿no? Y así nos dicen, pero no, o sea, es que tenemos que rascarle un poquito y dar mensajes de que la CONAM, ¿verdad?, tiene y busca ser equitativa. Creo que tenemos que dar esos mensajes desde aquí para afuera, ¿verdad? Bueno, quiero darle la palabra a pues un compañero que va a ser el primer hombre que va a hablar después de Pedro, bueno, el segundo hombre que va a hablar, y es el doctor Gabriel Bertona. Yo la verdad, Gabriel, es que me quedé de a cuatro, como dicen los chavos, cuando vi tu currículum. Dios mío, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM, máster en programación neurolingüística y doctorante en pensamiento complejo por Multiversidad Mundo Real Edgar Morin. Es educador para la salud y guía de círculos terapéuticos para hombres desde hace 12 años en Coyoali AC, donde con Pedro Álvarez y Casa han trabajado juntos guiando este proceso contracultural y urgente para la cultura de paz y la transformación social. Es creador del programa El Síntoma y su función, donde acompaña a sanar de raíz y de forma multidimensional, integrando modelos complejos para el cambio. Adelante, Gabriel. Gracias. Gracias a quienes me antecedieron. Gracias, Pedro. Gracias a todos ustedes. Gracias, Carla. Maravilloso por la invitación y la persistencia. Y bueno, llegamos. Aquí estamos. Decía Pedro al principio, agradezco doblemente a los hombres por estar aquí. Y yo me voy a tomar un atrevimiento que es ponerle palabras, continuar con esta oración. Es un atrevimiento que solo los amigos pueden hacer, ¿sí? No alcanza.
no alcanza. Y lo voy a repetir varias veces, no alcanza. Contra la violencia no alcanza. No alcanza. No alcanza. Contra la violencia no alcanza. No alcanza. Contra la violencia no alcanza. No nos vamos a cansar de trabajar, de intentar trabajar multidisciplinariamente, porque es un tema que nos atraviesa culturalmente. Abordaron a profundidad la violencia de género, maravilloso, las estrategias que están echando a andar, los comités de ética, las consejeras, los protocolos, en lo que sí tenemos que trabajar no alcanza. No alcanza. ¿Y por qué lo digo así? Porque quiero tocarles el corazón a todas y a todos, especialmente a los hombres. Tocarnos el corazón a los hombres es un trabajo contracultural. Tocarnos el corazón a los hombres es 2, 3, 4, 5 veces más difícil. ¿Por qué tiene que haber mujeres en las brigadistas? Porque cuidan mucho mejor la vida. Porque los hombres nos han enseñado a no cuidar. Con esmero, con brutalidad, con regaños, con humillaciones, porque nos han enseñado a no cuidar a la mala. Pásame la otra porque si no voy a hablar de nada menos de lo que tengo que hablar. O de todo. A ver, quiero conmoverles, quiero tocarles el corazón. Y empecé diciendo, gracias a los hombres que están aquí. Porque con los hombres es mucho más difícil. Sí lo es. No, conmigo. Yo sé lo que van a decir varios. No, doctor, qué importante lo que usted está haciendo con los hombres, pero a mí no me pasa. No, doctor, lo que usted está haciendo con los hombres es importantísimo, pero yo no necesito ayuda. Yo con mi mujer me llevo súper bien. Poco. Sí lo escucharon, ¿no? Sí escucharon estos discursos. Estos son los discursos masculinos y femeninos también. Decía una amiga, ¿y la violencia de las mujeres? Es que estamos troquelados por la misma cultura de la violencia. Hombres y mujeres. Y a veces los roles nos los intercambiamos. Tiene que ver con los patrones estructurales de lo que se nos enseña desde chicos y chicas. Efectivamente, si la mujer fue sometida a violencia, en algún momento se va a desquitar. ¿Con quién? Con quien pueda. Y como pueda. Entonces les pongo ahí en una diapositiva el cuerpo de la mujer como el campo de batalla. Cuando hablamos de la cultura de la violencia y del no alcanza, no va a ser suficiente. Hablamos de la cultura de la guerra que se sostiene, se financia, se promueve, se publica, y yo tengo una kufía palestina en mi espalda. Los sistemas internacionales, los países, los presidentes, me digo, avalan la masacre infantil. Reproducen la necesidad de más y más violencia, y mucha de ella atroz. Ay, Gabriel. ¿Por qué la violencia contra la mujer no está bajando? Tanto trabajo que hemos hecho en género. Tanto trabajo que hemos hecho. No, hay que poner más comité de denuncia. No alcanza. No alcanza. Tenemos que cortar más testículos. No alcanza. Porque la máquina productora de violencia sigue trabajando a todo lo que da. ¿Por qué para pensar en trabajar violencia de género hay que pensar en transformar la sexualidad masculina? Porque hay algunas muestras de prostitutas en donde el 95% de las prostitutas tienen lesión cerebral traumática. Y ustedes van a decir, ¿qué tiene que ver eso, Gabriel, con la CONAMP? ¿No? ¿Qué tiene que ver con la Semarnat? ¿Qué tiene que ver? Gabriel, te equivocaste de foro. No, esa es la estructura de la sexualidad masculina. Los hombres tenemos una sexualidad compulsiva
hipersexual, basada en la dominación, como una forma de expresar nuestro dominio sobre el cuerpo del otro, de la otra, de lo otro. Por eso hemos convertido al cuerpo de la mujer como el campo de batalla. ¿Por qué? Porque ahí mostramos lo macho que somos. Ahí expresamos y somos leales a esta estructura cultural, ¿no?, que nos programa desde chiquitos. Y la reproducimos en diferentes formas, en todas las formas. Por eso no alcanza. Y por eso tenemos que chambear todos y todas. Incluso los que creemos que este tema no nos compete. Los que nos creemos resueltos, deconstruidos o lo que sea. Estructuralmente, programáticamente, desde muy chiquitos se nos enseña a los hombres a no necesitar de nadie, a ser fuertes y poder solos. Y tú no lloras, ni tú, no lloras, ni tú, ni aquel de atrás, ni yo. No lloras y te bancas, te la aguantas, porque eres macho. ¿Y qué cree que pasa en el cerebro de un ser humano? Pues somos la misma especie. Parecemos especies diferentes, pero somos la misma. ¿Qué crees que pasa en el cerebro de un ser humano que a costa de, ¿no?, encierros, golpes, humillaciones, coscorrones, latigazos, se te ha enseñado desde chiquito a no sentir? Desde chiquito se te ha enseñado a no sentir. Y aprendiste. La burra no nació arisca. Aprendiste muy bien. ¿Qué creen que pasa con las zonas cerebrales de la sensibilidad, de las emociones? ¿Qué creen que pasa con las zonas cerebrales de la empatía? Hay un doctor en psicología, el doctor Mercadillo, que hizo una investigación maravillosa sobre un libro que se llama Retratos de un cerebro compasivo. Y él decía, cuando vi las imágenes de resonancia magnética funcional en hombres y mujeres, sí, Gabriel, parecían especies diferentes. Al hombre, cuando los hombres decimos sentir compasión, se nos enciende a muchos un garbancito así, una lenteja así chiquitita en la zona prefrontal. Eso es todo. Es todo lo que podemos dar de compasión. A las mujeres, cuando la mujer sentir compasión, se le enciende el cerebro. Casi todo. ¿Por qué para hombres y mujeres decir estoy siendo compasivo, puedo ser compasivo, puedo ponerme en los zapatos del otro, puedo sentir el dolor del otro, es tan diferente? A costa de adiestramiento, a costa de represión, a costa de evitación, a costa de anular capacidades neurológicas. Porque una capacidad neurológica innata que traemos todos desde que nacemos, pues la podemos desarrollar o no. Bueno, pues esta capacidad de la compasión, los hombres, gracias a este modelo cultural de la violencia, de la guerra, del patriarcado que alimentamos, pues está bastante, ¿verdad?, atrofiado. Y entonces hay hombres de diferentes entrenamientos y mujeres con diferentes entrenamientos que parece que efectivamente se parecen un poco más sus cerebros. No es una cuestión biológica, es una cuestión cultural. Porque claro, echarle la culpa a la biología es maravilloso, es rápido, nos resuelve problemas que no podemos resolver. ¿Me explico? Es que el hombre es más sexual, es que el hombre es más temperamental, es que así es el hombre y aguántate. Y te callas, porque es el que trae la lana. O la traía, ¿no? Porque hemos chambeado un montón para que ya no sea tan así, ¿verdad? ¿No? Con mucho esfuerzo, de muchas generaciones, de muchas mujeres, de muchas denuncias, de muchas lágrimas. Cuando yo digo no alcanza, no quiero decir que no ha servido de nada. Porque es muy diferente decir no alcanza, decir no ha servido de nada todo lo que hemos hecho. Ha servido de mucho. Y lo podemos ver en muchas
circunstancias. Antes era peor, ¿ok? Sí, espero que eso les tranquilice, porque a mí me tranquiliza poquito. Ok, ¿cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos, Gabriel? ¿Cómo hacemos? Porque efectivamente los hombres hemos desarrollado menos esta capacidad de sentir. Y si no sentimos al otro, no vamos a poder tratarlo con dignidad. Si no me puedo poner en los zapatos de los demás, no voy a poder cuidarlo. Mucho menos voy a poder regular mis impulsos. ¿Por qué tengo un señor masculino, hombre, que es la máquina productora de violencia? Materia prima para la violencia, señores, ¿no? Desde chiquitos echamos a andar la maquinaria para que salgan, ¿no? Buenos militares, buenos policías, buenos delincuentes, buenos jefes en circunstancias tan difíciles actuales como estas. Tenemos un montón de justificaciones para la violencia, tanto institucionales como no institucionales. Tenemos que dejar de justificar la violencia. Por Dios, la atroz y la otra, ¿no? ¿Y cómo hacemos, Gabriel? ¿Cómo hacemos? Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que hacer. Esa misma estructura que me permite ser hombre siempre y cuando, ¿no? Oprima al otro, lo someta, manifieste fuerza, lealtad, compromiso, competencia, éxito, que ha convertido el cuerpo de la mujer en el campo de batalla, en donde esa misma estructura, porque yo puedo convertir al enemigo en el palestino, lo puedo convertir al priista en mi enemigo, puedo convertir al fifí en mi enemigo, puros ejemplos fuera de la realidad, o puedo convertir, ¿sí?, a mi mujer en mi enemiga, o a mi vecino, o a mis hijos. Es la misma estructura de la guerra. Son los mismos principios de la estructura de la violencia, que se reproduce y se reproduce y se reproduce. Entonces, si no trabajamos estructuralmente, ¿no?, desde la base, desde las crianzas, desde la igualdad, no va a seguir sin alcanzar. Aunque cada esfuerzo que hagamos sirva para algo, ¿sí?, va a ser insuficiente. ¿Cómo puede ser que después de tanto trabajo, tantos derechos, tantos logros, sigamos con estadísticas a la alza de violencia contra la mujer? Y no me la estoy inventando. Los centros de derechos humanos no dan más. Ok, Gabriel, tienes ahora acceso a la pornografía, en donde la mayor cantidad de pornografía es pornografía violenta, en niños cada vez más chiquitos, con un acceso totalmente deliberado, en donde se reproduce el modelo de la violencia. Nuestros hijos están siendo educados en un modelo de violencia contra la mujer cada vez más chicos. No alcanza, ¿verdad? No alcanza con venir y buscar a la consejera y resolver los problemas en la CONAMP. No alcanza. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que quiero decir? Espero que sí. Espero conmoverles. Profundamente espero conmoverles. Yo trabajo con hombres desde hace 12 años y es una chambota muy dura. Y trabajo en el consultorio, donde me abren su corazón, donde me hablan de lo que les duele. Me habla de lo que no logran, de sus vergüenzas. Porque dentro de la misma cultura del patriarcado, de la violencia o de la guerra de la que estoy hablando, ser leal también es una virtud. Ser leal al sistema, a otros hombres, a esa misma cofradía, ¿no?, que me permite sobrevivir en una cultura tan dura. Entonces, tener que ser leal a esos mismos principios nos pone en procesos siempre, ¿no?, ambiguos, contradictorios, duros, éticamente muy duros todos los días. Ok, Gabriel, yo aquí puedo llorar, me decía un paciente, pero me voy a la calle y salgo y tengo que volver a ser el mismo duro de siempre. Entonces yo espero que haya cambiado un poquito ese mismo ser duro de siempre que has tenido que ser. Un poquito. Y si logramos esos poquitos, si sumamos poquitos, entonces, ¿no?, vamos a seguir avanzando en este camino que nos interesa a todos. Estamos aquí porque nos interesa a todos. Hace poquito, Netanyahu
se expuso un video donde soldados israelíes violaban a un rehén palestino. Y expuso el video una fiscal israelí. Y entonces, exponiendo pues, la violencia de la guerra, el cuerpo del otro como el campo de batalla, el otro como el enemigo, el más vulnerable, el denigrado. A veces mujeres, la mayoría de las veces, a veces hombres, también hombres. Y lo que dijo Netanyahu fue, este fue nuestro peor error de comunicación. O sea, el problema no fue la violación contra un rehén palestino de varios soldados israelíes, sino que se sepa. El problema fue que se sepa, que se haga pero que no se sepa. Por eso nuestras compañeras insisten tanto en la denuncia. ¿Me explico? No alcanza con la denuncia, no va a alcanzar con la denuncia, ¿no? Pero tenemos que ir quitándole poder a la cultura de la lealtad, a esos tejidos de lealtad que son tan duros, ¿no? Tan aparentemente incorrompibles, me explico, infranqueables. ¿Tenemos chamba? Todos, mucha, harta, por todos lados. Tenemos mucho que hacer si realmente queremos entrarle a la transformación de la cultura de la violencia. Y gracias a Dios las mujeres desde hace muchos años han salido a pelear por esto. Porque si las mujeres no hubieran hecho eso a través de los movimientos feministas desde hace algunos siglos, estaríamos mucho más retrasados en este proceso. Y seríamos mucho más crueles de lo que ahora nos hemos demostrado a nosotros mismos como humanidad que podemos ser. ¿Me explico? Para violentar a alguien necesito desarrollar la crueldad, insensibilizarme, dejar de sentir, deshumanizar al otro. Y eso no se hace de un día para otro. Eso es cultural y se hace desde que nacemos. Por eso no alcanza. Gracias. Imagínense que en esta relación que yo tengo con Gabriel, él es aire y yo soy tierra, menos mal, ¿verdad? Hace unos años en la Conavio, al doctor Lucas se le ocurrió hacer una reunión donde cada quien hablara no de su trabajo, sino de sus aficiones, sus gustos, sus preferencias. Un auditorio como de 500, 600 personas. Entonces yo cuando me tocó hablar de mí, uno hablaba de que era carpintero, otro que daba clases de inglés, otro que hacía yoga, otro que estudiaba el Islam, había cosas muy interesantes. Y yo me levanté y dije, pues yo trabajo con círculos de hombres. Y llevo ya creo que 10 años hablando de menos, 8 años en eso. Y fue la primera vez que lo dije así abiertamente. Yo trabajaba con este esfuerzo como en el closet. Me costaba trabajo reconocer esa parte de mí, que lo hice con un proceso también de crisis de pareja. Eso fue como yo entré a este trabajo también. Por eso empecé mi presentación hace rato de esa manera. Y cuando me di cuenta que había que ser valientes, es decir, había que exponer nuestra vulnerabilidad como hombres, nuestras fragilidades, y no siempre demostrar que podemos con todo y sabemos todas las respuestas, las inventamos. Cuando yo me pude abrir a mis emociones, y esto que intentó hacer Gabriel con ustedes de sensibilizarlos, ese es un poco lo que yo he tratado de hacer. O sea, reconocer cuando no sé, pedir ayuda. Un hombre que pide ayuda, bueno, eso es un milagro, ¿no? Pedir ayuda, me parece que es un segundo criterio que hay que hacer. Pero sobre todo lo que yo aprendí es a ser valiente, es decir, a decir a mi mejor amigo, como hizo Gabriel conmigo ahorita, no estoy de acuerdo contigo. No solapar los chistes, la violencia, por miedo a ser excluido de este grupo de machos, ¿no? Entonces el acto más valiente que puede hacer un hombre es decirle a otro hombre como él, no hagas eso, no sigamos en ese camino. Y ese es para mí el mensaje más importante para mis colegas de la CUNAM y de la Semanat. Es decir,
no seamos cobardes y cambiemos nuestras relaciones, nuestra forma de llevarnos y de darnos entre nosotros y, por supuesto, hacia las mujeres. Y ese es mi mensaje final. Gracias. Bueno, para ya un poco ir terminando, quisiera en primer lugar mencionarles las acciones que hemos hecho en este año en temas de género en la Semarnat. Aprovecho acá que también están nuestras compañeras de la Unidad de Administración y Finanzas. Este año se renovó el Comité de Ética precisamente para poder atender a todas aquellas quejas de mujeres y de hombres quienes consideran que han sufrido algún acto de violencia al interior de la institución. Andrea, al igual que las demás consejeras de la Semarnat, este año nos certificamos con la Secretaría de las Mujeres. Tuvimos el gusto de contar con ellas en septiembre. Con la CONAN también estamos trabajando para poder llevar a cabo estos mismos procesos. Actualmente estas personas consejeras se encuentran totalmente capacitadas con una perspectiva de género y de derechos humanos para que puedan atender, orientar y acompañar a aquella persona que quiera iniciar un proceso o que pueda sentir que está viviendo una situación de acoso u hostigamiento sexual. También comentarles que en temas de perspectiva de género, bueno, creo que cada uno y cada una de ustedes recibió esta cartilla de las mujeres, que es una encomienda de la presidenta. Está creada por 3 mujeres activistas quienes han tenido el objetivo de describir en palabras fáciles lo que significa cada uno de los 15 derechos que se encuentran en este documento. La idea y la encomienda es que podamos llevar esta cartilla a todas las mujeres con las cuales trabajamos, no solo al interior de las instituciones, sino también de forma externa. Entonces también invitamos al comisionado para que nos podamos coordinar y para que tanto en las oficinas regionales de la CONAN como de la Semarnat se garanticen que las mujeres que acudan a realizar cualquier trámite o cualquier solicitud puedan tener acceso a este documento que puede cambiar y transformar las vidas de mujeres y niñas. Entonces, igual le agradecemos mucho a la Secretaría de las Mujeres por esta cartilla. Por otra parte, estamos también trabajando en un convenio, ya tenemos un borrador de convenio con la Secretaría de las Mujeres, que va a ser un convenio marco para todo el sector ambiental, el cual sienta las bases de cómo tenemos que garantizar la perspectiva de género en las diferentes áreas. Entonces, muy pronto tendremos el honor de invitarles a este evento, en que estará encabezado por nuestra secretaria y también por la secretaria Citlali. Finalmente, queremos que este moño que ustedes recibieron el día de hoy no sea un moño que juntemos de todos los 25 de noviembre, que hoy nos tomemos la foto, que veamos el edificio de naranja y posteemos, sino que realmente ustedes hoy, cada uno y cada una, con estas maravillosas conferencias, salgamos con un compromiso para aplicar esto que hemos aprendido en todos nuestros espacios cotidianos. Como lo mencionaba Gabriel, no se trata de decir es que yo no soy violento o que efectivamente los hombres son los únicos que violentan y las mujeres no, sino reconocernos que hacemos parte de una sociedad que está permeada por dinámicas sociales en donde pues las mujeres lastimosamente y las niñas pues han sufrido las consecuencias de estas dinámicas, ¿no? Entonces empezar a reflexionar también cómo las mujeres desde nuestros espacios de poder también estamos ejerciendo de una forma machista este poder, ¿no? Que también es importante cuestionarnos. ¿Cómo tratamos a nuestras compañeras? ¿Cómo estamos llevando a cabo estas actividades? Entonces, sí les pido que esto sea un compromiso con cada uno y con cada una de ustedes, para que poco a poco podamos contribuir en esta eliminación de la violencia real, teniendo en cuenta lo que mencionaba Gabriel, que a pesar de que no es suficiente, sí podemos cambiar nuestros entornos cotidianos para tener un mayor impacto. Muchísimas gracias y esperamos que se sumen en todos los eventos que vamos a tener en los siguientes días. Mañana tenemos un evento muy importante con mujeres defensoras del medio ambiente para ver cómo la violencia permea estos espacios y otros eventos que les estaremos mandando e invitando para que puedan participar.
tomarnos una foto con el edificio naranja, ¿no? Toda la gente que estuvo por acá y tener ese pues archivo. Les agradecemos a cada uno de ustedes y sobre todo pues que sepan que estamos aquí Frida, también una aquí, Ivonne, y estamos para cualquier cosa en estos temas, para orientar, para apoyar y tenemos un gran desafío, pero lo vamos a hacer con gusto y con mucha convicción, contando con el comisionado. Gracias, Pedro.